Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para algunos de los hermanos muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño. Hoy con un hermano muy querido, Julio Pomar, el que estaremos presentando después de la invocación por nuestro hermano, como cariñosamente le decimos, Chuy. Adelante, Chuy, por favor. Gracias Magali, gracias hermano Julio por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por estar aquí y ahora. Los invito cordialmente a que aplaquemos nuestros pensamientos, estemos tranquilos, nuestro cuerpo relajado, bien sentados, derechos, con los pies bien puestos en la tierra. Los invito a que me sigan en esta invocación en forma personal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, hermano. Un millón de gracias. Como les dije hace unos minutos, hoy tenemos a una persona muy querida, nuestro querido hermano Julio Pomar, quien es el agente presidencial de la Sociedad Teosófica en Perú. Hoy es una charla muy especial y que nos va a traer un conocimiento bien interesante a través de nuestro querido hermano. Y esta charla tiene por título: ¿Estamos conscientes después de la muerte? Un título sumamente interesante, el cual debemos prestar mucha atención. Nuestro querido hermano Julio Pomar Calderón nació en Lima. Ingresa a la Sociedad Teosófica en el 1969. Es economista de carrera y también psicoterapeuta. Trabaja en Lima, Perú. Es representante presidencial, como le dije anteriormente, de nuestra querida Sociedad Teosófica en Perú. Ha trabajado enormemente para sostener la Sociedad Teosófica junto a nuestra querida hermana Judith Johnson. Eh, es un honor recibirte, Julio, en en este domingo 27 como ponente en la Federación Teosófica Interamericana. Adelante, Julio, y estamos aquí en cualquier cosa que te podamos ayudar en este momento. Adelante, Julio, los micrófonos son tuyos en este momento. Muchas gracias, querida Magali. Es un honor para mí estar ante un grupo tan selecto de personas que estamos unidos por el interés mutuo de conocer hasta lo que estén a nuestro alcance las enseñanzas de la tradición, de la milenaria, muchas veces milenaria tradición de sabiduría. Este, Quiero primero saludar al grupo de trabajadores que permiten que, que la llama de la sabiduría teosófica no se apague y que semana a semana mantienen este foro de conversación libre,
de transmisión de conocimientos de la tradición de sabiduría, tal como han querido los maestros que se haga siempre. También saludo a las personas que sin ser miembros de la Sociedad Teosófica acuden como invitados, como simpatizantes para conocer la teosofía, porque están en esa primera etapa que los acerca al templo. Y también a los hermanos teósofos que están acá apoyando el trabajo, escuchando, refrescando conocimientos. A todos ellos un fuerte abrazo acá desde Lima, Perú. Eh, Creo que debo mencionar las fuentes de este trabajo, ¿no? Son las fuentes más respetables de la teosofía, ¿no? La misma Elena Blavatsky, la mensajera de los maestros, y las cartas de los maestros, los discípulos de Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, el mismo Isaac Hawley con su libro sobre la muerte, y John Aljo, el fallecido vicepresidente de la Sociedad Teosófica, que era un académico norteamericano que hizo una investigación muy seria sobre el tema que estamos tocando ahora. Ellos son las fuentes, básicamente. Este, el otro punto que quería mencionar es que las preguntas verdaderamente importantes, los temas verdaderamente trascendentales, eh, no tienen respuestas claras y contundentes, ¿no? Los temas que vamos a tocar son complejos, y no se puede decir es blanco, es negro, sino que hay una serie de gradaciones y nosotros vamos a nadar en esas aguas, este, y tratar de llevarnos una idea clara sobre este tema. Y yo creo que lo vamos a hacer. La teosofía, la tradición de sabiduría que fue transmitida a nosotros a través de la mensajera de los maestros, la señora Elena Blavatsky, es un corpus de conocimiento bastante coherente, donde hay muy pequeñas diferencias, cuestiones de enfoque, sobre todo en las cosas metafísicas, ¿no? Pero en los grandes temas, en los grandes temas, hay una coincidencia, porque todos los escritores, los autores teosóficos, las grandes figuras de la teosofía, muchos de ellos discípulos de los maestros y otros también discípulos, pero que no dicen una palabra sobre eso, coinciden en este corpus de conocimientos. Entonces hay raras discrepancias. Entonces, sin embargo, una de las discrepancias que hay, que creo que es la principal, es sobre si estamos conscientes o no después de la muerte. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar de dilucidar esta mañana o esta tarde, de acuerdo al sitio donde nos encontremos. Este, Nosotros recibimos los conocimientos a través de textos, ¿no? En generaciones anteriores los recibieron directamente porque conocieron a estos discípulos de los maestros que transmitían las enseñanzas de ellos. Y entonces los textos son importantes, pero no hay textos sagrados en la teosofía. No hay textos sagrados. Eso es algo que tenemos que tener presentes. Nosotros tenemos que acercarnos a las enseñanzas de acuerdo a nuestro grado de comprensión, a nuestra naturaleza, al nivel de desarrollo que ha alcanzado nuestra conciencia, ¿no? Entonces, en la sociedad teosófica, la libertad de pensamiento es fundamental, ¿no? Y lo que hayan dicho,
los grandes autores teosóficos o hasta incluso los mismos maestros que han dejado mensajes, han dejado cartas escritas, no es para nosotros palabra sagrada. Nosotros tenemos que acercarnos a ellos desde nuestro punto de vista y tener nuestra propia comprensión, ¿no? Eso es uno de los principios básicos para desarrollar en los aspirantes al conocimiento divino el discernimiento espiritual, ¿no? Porque es muy cómodo aceptar las palabras sagradas y obedecer las enseñanzas sin haberlas pasado por el tamiz de nuestra propia experiencia, de nuestra propia interpretación. Cuando se sigue ese procedimiento se cae en el fanatismo, ¿no? Y eso es completamente opuesto a la idea para la cual existe la sociedad teosófica. Nada de fundamentalismos en la sociedad teosófica, ¿no? Bien, en el tema sobre el estado post-mortem, ¿no? O sobre qué cosa pasa después de la muerte con la conciencia del ser humano, si está consciente, si está dormido, si percibe a las otras personas, a los mundos internos que lo rodean, o si no lo percibe, ¿no? Sobre ese tema, es lo que vamos a hablar ahora. Y hay dos posiciones. La posición que se expone en las cartas de los maestros, ¿no? Cartas hechas por los mismos maestros fundadores de la sociedad, el señor Moria, pero fundamentalmente el señor Kutumi Lalsin, ¿no? Testimonios escritos de las cartas de ellos a un discípulo, a Pesinet, ¿no? Y la segunda posición es la que expone otros autores de las siguientes generaciones, como Leadbeater, Besant, etcétera, etcétera, Josh también, y sobre todo Blavatsky misma, ¿no? Son dos posiciones donde hay puntos de discrepancia, que es lo que vamos a analizar. Pensando que hay acá en esta audiencia personas que quizás no están empapadas de los temas teosóficos que se van a mencionar acá, vamos a hacer un breve resumen, vamos a hacer un breve resumen de las ideas teosóficas sobre la vida después de la muerte. Va a ser una cosa muy, muy breve y muy, muy gráfica. A ver, pasemos al primer cuadro. En la concepción teosófica existe la presencia de la divinidad, un logos que aparece en el universo manifestado, ¿no? Es la divinidad con los diversos nombres que las distintas tradiciones le dan y que en teosofía le llamamos el logos. Entonces, de esta divinidad, esta divinidad expresa dentro de sí, ¿no? Está acá simbolizada por una bolita de color azul, una serie de puntos de conciencia que en los términos técnicos de la teosofía les llamamos mónadas, es decir, son unidades de conciencia del propio logos, ¿no? Acá hay una pregunta metafísica sobre la que podría haber discrepancias. ¿Las mónadas son hijos de logos o como hijos de logos, producidos por el logos, o son sus hermanos menores? Ese es un tema metafísico que está más allá de nuestro alcance. Acá estamos individualizando a una loga, a una de esas mónadas como una estrellita, ¿no? Y esta mónada, que es un ejemplo de todas las mónadas, va a producir en los mundos inferiores, va a ser un esfuerzo para manifestarse en los mundos inferiores y conocer el universo, ¿no? Entonces vamos a brevemente a decir que en el universo
hay mundos o planos o dimensiones muy espirituales, otras intermedias y después otras, las más materiales que están abajo, ¿no? Entonces, en los mundos intermedios, la mónada intenta descender, intenta proyectarse más bien, manda un rayo de sí misma para poder conocer el universo en su totalidad, no solamente los planos superiores. Y se forma un vehículo que se le llama el cuerpo causal, el cuerpo de las causas. Se lo forma con átomos de los mundos intermedios, donde van a estar este, como partes de su ser, ¿no? Que se le llama Atma, Buddhi, Manas. Atma, la voluntad espiritual; Buddhi, el amor, sabiduría, la intuición; y Manas, la mente superior, ¿no? Esos tres elementos que le van a permitir conocer y actuar en los planos inferiores. La conciencia superior en general, o el ego, en términos teosóficos, que a su vez se vuelve a proyectar en los mundos inferiores para poder actuar. Porque así como la mónada pura no puede actuar en los mundos intermedios, este yo superior, esta conciencia superior, tampoco puede actuar directamente en los mundos inferiores. Se proyecta y crea lo que con nosotros conocemos como el ser humano, ¿no? Compuesto de una mente inferior, ¿no? Que es una prolongación de la mente superior, pero funcionando en los mundos inferiores, por lo propio autolimitándose, perdiendo la memoria, perdiendo sus poderes, perdiendo sus conocimientos y todo lo demás. Un cuerpo emocional, un cuerpo de deseos, astral, y un cuerpo físico que le permite actuar en el mundo material. Entonces, acá está, quizás este cuadro le he debido poner adelante, los 7 mundos, ¿no? Las 7 dimensiones donde actúa la conciencia. El mundo divino y el mundo monádico, ¿no? También hay otro punto de discrepancia. ¿Estos mundos pertenecen al universo manifestado? ¿Son de este mundo o no son? ¿O pertenecen al absoluto? Ese es un punto altamente metafísico en el cual se puede tener discrepancias, ¿no? Y de hecho que la hay, ¿no? ¿Pertenecen al absoluto, como hay veces manifiesta Blavatsky, o son de este mundo y acá se completan los 7 mundos? Pregunta que para nosotros, en este momento de nuestra evolución, solo tiene hipótesis, no tiene contestaciones definitivas. Y entonces acá quedan los 5 mundos, ¿no? En muchas concepciones son 5 mundos, no son 7 mundos, porque los 2 superiores pertenecen al absoluto, como les estoy diciendo. El mundo átmico y el mundo búdico son los mundos espirituales, ¿no? Hay un problema con la mente superior, y los mundos humanos son la mente inferior, el mundo astral o emocional, y el mundo físico, el mundo material. El mental superior pertenece a los mundos espirituales, pertenece a los mundos humanos. Podremos decir que pertenece a los dos, ¿no? Porque sobre los dos influencia, es como un puente, ¿no? Es como un puente entre ambos mundos. Si nosotros queremos pasar de los mundos humanos a los mundos espirituales, tenemos que cruzar el punto de la mente superior, porque el ser humano básicamente es mente, básicamente somos mente, manas. Bien, a ver, vamos a hacer, estoy tratando de ser lo más ordenado posible. Ahora, hablemos del ser humano, el hombre.
El hombre, ese ser complejo que es espiritual, es mental y también es material, ¿no? Ahí está. En este cuadro he tratado de, de sintetizar lo que nosotros llamamos la vida humana, ¿no? Está acá, vamos a hablar nada más del viaje del alma y vamos a hablar del plano mental superior, inferior, del astral y del físico. Olvidémonos de los mundos superiores, ¿ya? Olvidémonos de eso. Acá vamos a trabajar. Eh, en el mental superior, ¿no? Desde la conciencia superior, el ego o el yo superior, ¿no? eh, Va a haber una manifestación que después la vamos a analizar un poquito en el mental inferior, donde se va a crear con el átomo mental un vehículo de conciencia, ¿no? Eh, que es el vehículo de la mente inferior. Después se va a descender al mundo astral y con el átomo astral se va a crear el cuerpo astral, el cuerpo de emociones. Y finalmente se va a entrar al mundo físico, el de abajo, ¿no? El mundo físico y se va a crear un cuerpo físico. Van a ser un bebé. Y acá empieza lo que se va a llamar la vida, el ser humano que nosotros conocemos y que a lo que nosotros nos reducimos generalmente. Esta es nuestra vida para nosotros. De lo demás no conocemos por experiencia directa, sino unos pocos seres más, almas más antiguas, más evolucionadas, ¿no? Pero sí tenemos la enseñanza que nos permite guiarnos. Entonces, en la vida humana, que está en la parte de abajo, ¿no? El bebé va a desarrollarse, ¿no? Y de bebé se va a convertir en niño pequeño, en adolescente, en adulto joven, en adulto intermedio, después en adulto mayor. Y acá hay características que se presentan en todas las vidas humanas, ¿no? El desarrollo y la lucha por la vida. Porque en esta vida tenemos que luchar, porque tenemos que sostenernos, tenemos que ganar una posición en la sociedad donde nosotros nos desarrollamos. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, estudiar quizás estudios superiores o quizás no. Tenemos que entrar en los negocios, en el comercio, ganarnos la vida, ¿no? La vida hay que ganársela. Y la mayoría de la humanidad lo hace muy penosamente. Esa es la realidad humana, ¿no? Y entonces acá va a haber dos polaridades. Vamos a tener éxitos y vamos a tener fracasos. Eso a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y eso va a producir felicidad y va a producir sufrimiento. ¿Vamos a fundar una familia o no la vamos a fundar? ¿Vamos a tener hijos o no los vamos a tener? Esas son cosas del karma y son cosas de las decisiones, ¿no? Eh, yo soy muy partidario que los grandes sucesos de la vida tienen que ver con el karma, tienen que ver con el destino y que el ser humano no se da cuenta y piensa que toma sus propias decisiones, pero que hay un destino que lo tomó la mónada, que lo tomó la conciencia superior, y ese destino se impone sobre la voluntad del ser humano encarnado, sobre el hombre inferior. El objeto de este proceso vital, que dura algunas décadas generalmente, ¿no? Generalmente dura algunas décadas. En esta época, por el desarrollo científico, dura un poco más, este, donde uno se mueve entre la felicidad, el sufrimiento, los éxitos y los fracasos. En esta vida, el objetivo de esto es el aprendizaje, aprender, aprender sobre la vida y sobre la existencia, incluso en los mundos que no ve, en los mundos internos. Y eso se hace a través de las enseñanzas transmitidas por los hermanos mayores, por nuestros hermanos más adelantados
que nos enseñan a través de diferentes instructores espirituales, de maestros, a través de sus propios discípulos. Entonces, tenemos que procesar esas enseñanzas para vivir correctamente y para poder desarrollar, para pagar nuestros múltiples karmas, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, llegamos al final a... acá está tapada, acá hay una tumba con una crucecita y dice RIP, ¿no? A la muerte y pasamos al otro plano que lo voy a poner acá. Ahí está. Entonces, no se ve completo por esta figurita, pero no importa. Entramos al plano astral, que es otra dimensión, que es otro mundo, es un plano de 4 dimensiones. El plano físico es un plano de 3 dimensiones, ¿no? Y el astral es un plano de 4. Entonces, nuestra mente está hecho para funcionar en un mundo de 3 dimensiones. Cuando entramos a un plano de 4 dimensiones, ya todo se nos hace complicado, es diferente. Acá va a suceder la existencia astral, ¿no? El ser humano va a estar acá a tener una serie de circunstancias, va a pagar karmas, va también a aprender, ¿no? Y va a tener que adaptarse a este mundo. La literatura teosófica tiene abundante material para estudiar eso, que no lo vamos a tocar acá. Y después de una cantidad de años, ¿no? Quizás décadas, ocurre la segunda muerte. Y entonces la persona que todavía recuerda quién es, ¿no? Eh, entra al mundo mental superior después de la muerte del cuerpo astral. Acá no se ve, pero acá hay una taleguita y la palabra karma, ¿no? Para entrar al mundo, no, perdón, al mundo mental inferior. No hay ni la taleguita ni el karma, me estoy equivocando. Fallece y entra al mundo mental inferior. Entonces ahí, de acuerdo a su desarrollo mental, va a tener una existencia corta o una existencia larga, ¿no? Los seres humanos que no han desarrollado mucho la mente no tienen mucho que absorber, no tienen mucho que metabolizar, mucho que digerir. Entonces van a regresar más rápidamente. Pero los seres humanos que tienen más material mental que absorber, por decir así, se van a demorar siglos, ¿no? Y después acá también se pasa del mundo astral, podríamos decir que hay una tercera muerte, ¿no? Acá hay la palabra karma y una taleguita que no se ve, porque para entrar al mundo mental superior, ¿no? Que ya es un reino espiritual, solo puede pasar las buenas cualidades, las características positivas. No entra nada negativo, nada malo, nada que pertenece a los mundos inferiores. Entonces, la taleguita, la bolsita con karma, se queda ahí esperándolo para cuando salga. Entra entonces al reino de los cielos, según la tradición cristiana, el paraíso, y según la tradición hindú, al Devachan, la tierra de los dioses. Ahí mora el yo superior, la conciencia superior. Ahí está el cuerpo causal, ¿no? Entonces, en ese Devachan, en ese cuerpo causal, la conciencia del hombre va a vivir en el paraíso. Todas aquellas cosas buenas que él posee, que ha logrado a través de muchas encarnaciones, sus méritos, van a ser compensados y los momentos más gratos de su vida los va a volver a vivir con más intensidad. Va a estar en contacto con las proyecciones de la conciencia de sus padres, de sus hermanos, solo los aspectos buenos de ellos, de los amigos queridos, de la compañera, de los hijos, de todos aquellos seres que él amó durante su vida,
y va a vivir en un paraíso, ¿no? Ese es el paraíso que va a compensar el sufrimiento de todos los mundos inferiores por lo que ha pasado la conciencia. Entonces, ¿cuánto dura eso? Depende, como hemos dicho, ¿no? Depende del contenido y depende de la naturaleza del alma. Hay una clasificación que dice que dura más o menos 600, 700 años para algunos egos. Hay otra clasificación que dice que dura 1200 años, pero en realidad parece que eso depende de la persona. Mucho es individualizado, individualizado, depende de cada cual. Hay muchos casos complicados ahí. Después de, después de este paraíso donde el alma descansa, nuevamente, como el alma no tiene todas las experiencias que necesita, vuelve a nacer en él aquel deseo de sensaciones físicas que lo hizo nacer por primera vez, aquel Eros, el Eros. Quiere volver a tener sensaciones físicas, siente esa necesidad, ya siente como una especie de cansancio de lo espiritual, de lo que es etérico, de lo que es muy puro. Entonces ese deseo genera el deseo de renacer y volver a descender a los mundos inferiores. Entonces, el deseo, el eros, como se decía en la religión órfica, lo hace descender al mundo mental inferior, donde se encuentra el paquetito de karma que había dejado, ¿no? Ahí está el paquetito de karma negativo que había dejado. Y entonces se forma con la molécula mental, se forma un cuerpo mental, de acuerdo a este karma. Desciende al mundo de deseos y el proceso se repite con el átomo, con el átomo astral permanente que dejó, ¿no? Se vuelve a construir un cuerpo de deseos semejante al que tenía cuando dejó el mundo inferior. Después acá no pudimos poner acá un dibujo, pero hay el río del olvido. Antes de llegar al mundo físico, el alma pasa por el río del olvido y ahí recién se olvida de la personalidad que tuvo en la tierra. Recién se olvida de si fue hombre, si fue mujer, se olvida de su nombre, se olvida de las personas que amaba, de todos los recuerdos que tenía de la vida anterior, se olvida por completo, ¿no? Bebe las aguas del río del olvido, alegóricamente, y entra al mundo físico y con el átomo físico se vuelve a construir un cuerpo físico y ya tiene nuevamente su equipo, un cuerpo mental inferior, un cuerpo de deseos, un cuerpo físico. Y empieza nuevamente el periodo, pero él ya no sabe nada, todo lo tiene que volver a aprender. Sin embargo, las tendencias que se han creado aparecen en la personalidad. Y entonces, después de muchas encarnaciones, el ser humano cada vez se parece más a lo que ha ido fabricando en muchas vidas, ¿no? Paradójicamente, el ser que nace es el hijo del ser anterior, ¿no? Lo que nosotros somos es un progreso, pero básicamente lo que fuimos en nuestra vida anterior. Y cuando volvamos a nacer, lo que nosotros somos ahora se va a proyectar un poco mejorado, espero, no vaya a ser empeorado en el nuevo ser que va a venir. O sea, paradójicamente, somos otro ser, pero al mismo tiempo somos el mismo ser, hijo de nuestros actos. Y el yo superior es el que acumula todas las experiencias, todas las ganancias de estas encarnaciones. Y finalmente, después de un largo proceso, nosotros vamos a ser el yo superior. El yo superior es el que va a encarnar en la tierra, como los grandes avatares como Jesucristo,
¿no? Bien, creo que ahora podemos pasar al segundo al segundo punto, con ya todos estos conocimientos, con los términos de Bachán, cuerpo astral, kamamanas, ¿no? Manas la mente, kamas el cuerpo de deseos. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa en ese estado post-mortem con el ser humano, con la conciencia del ser humano? Hay dos tesis en la literatura teosófica. La primera proposición está expuesta en los textos de las cartas de los maestros, que dice que no hay verdadera conciencia en el Kamaloka. En el mundo astral no hay verdadera conciencia. Y en el Devachan tampoco hay conciencia. ¿No? No hay conciencia. Hay raras excepciones, como por ejemplo los adeptos blancos y los magos negros, con sus discípulos avanzados, que sí conservan la conciencia. O sea, la conciencia no es para todos. Los seres humanos comunes nos morimos y ya no nos acordamos de nada. En ese mundo esos mundos internos que hemos descrito. Y tampoco es posible relacionarse con seres humanos o entidades. No hay relación con los demás. Estamos completamente aislados, viviendo en nuestra conciencia, a ratos despiertos, a ratos dormidos, ¿no? Y nuestra conciencia son como sueños vagos. Esa posición está escrita en las cartas de los maestros Kutumi y Moria a uno de sus discípulos laicos, el señor Alfredo Percy Sinek. Esa es la primera posición. A ver, espérese. Oh, ¿qué me pasó? Ya, esa es la primera posición. ¿Cuál es la segunda posición? Principalmente están Charles Leadbeater y Annie Besant, discípulos directos de Annie Besant. Pero más adelante vamos a ver que también ahí está Blavatsky y también ahí está Josh. La segunda tesis es que en el mundo astral sí tenemos conciencia, sí estamos conscientes. La misma conciencia que en el plano físico. Y en el de Bachán, en el cielo, la conciencia es parcial, no es total. Esa es la segunda tesis. Y las relaciones con las otras personas también continúan, también se producen. O sea, es muy parecido a este mundo, ¿no? Porque también nuestra conciencia en este mundo es parcial, no tenemos una conciencia total, ¿no? Tenemos la conciencia que desarrollamos en este mundo. Cuanto más conscientes nos hayamos hecho en este mundo, esa conciencia nos lo llevará, nos la llevaremos a los mundos internos. Y entonces el esfuerzo es tratar de ser conscientes ahora, porque el grado de conciencia que alcancemos nos lo vamos a llevar al otro lado. Y para conseguir ese grado de conciencia, existe la meditación, existe la concentración, existe el esfuerzo de estar aquí y ahora lo más que podemos, ¿no? La meditación no solo sirve para alcanzar los mundos superiores, sirve para que tengamos una mente entrenada, que en el mundo astral, donde la conciencia tiende como que a querer dispersarse un poco, nosotros estemos enfocados y no nos dejemos desenfocar, porque ahí vamos a encontrar un montón de cosas raras. A ver, ¿qué más sigue? Ya. Esa es la segunda tesis. Acá está el resumen de las dos tesis. A la pregunta, después de la muerte y antes de nuestra nueva reencarnación, o sea, en los mundos internos, después de la muerte, existe un periodo de tiempo, largo o corto, en el que estemos conscientes de la existencia de los demás seres
y podamos relacionarnos con ellos. Puedo encontrarme con mi papá, puedo encontrarme con mis amigos queridos, podemos hablar, podemos compartir. La primera proposición, la de las cartas de los maestros, dice que no, no hay nada de compartir con otros. Ahí vamos a estar medio sonsos, medio dormidos casi todo el tiempo. La segunda proposición dice que sí vamos a estar conscientes, que lo que pasa en el primer mundo, en el mundo físico, va a ser lo que va a pasar en el mundo astral y en los mundos mentales. No, eso es lo que va a pasar. Ese es el resumen de las dos proposiciones. Ahora, un poquito de detalle de la primera proposición y de la segunda, ¿ya? A ver, bien, la proposición expuesta en la Carta de los Maestros, o sea, son palabras de los maestros mismos, ¿ah? Los fundadores de la sociedad, no son cualquier cosa. Dice que al morir entramos en un estado de inconsciencia y se produce una lucha entre Kama y Buddhi. O sea, se produce una lucha entre el yo inferior, nuestros deseos, ¿no? Nuestro vehículo astral y mental unidos, ¿no? Y Buddhi y Atma, los principios superiores, ¿no? Uno nos jala, Buddhi y Manas nos jala hacia la tierra, hacia la materialidad. Y Buddhi y Manas, la parte superior, nos jala hasta hacia el cielo, que vayamos al cielo. Por eso acá hemos puesto la sexta carta del tarot de Marsella, que se llama El enamorado, donde el enamorado está jalado por dos mujeres, cada una de un lado y cada una del otro, ¿no? Es esa oposición. Entonces, a esta lucha de que se separen, ¿no? Los dos principios, en las cartas se le llama a esta etapa gestación, ¿no? Que separa lo que es eterno, Atma Buddhi, de lo que es transitorio, los deseos materiales, ¿no? Y las ideas y pensamientos materiales. A ver, seguimos en la primera proposición. Después sigue una etapa de bienestar perfecto llamado Devachan, ¿no? El cielo del que hemos hablado, ¿no? En el mundo mental superior, bienestar perfecto, en el cual somos recompensados por los sufrimientos de la vida que acaba de pasar. Pero que esto es como un sueño, que acá no, la conciencia que se tiene es como soñar cosas bonitas, ¿no? No estar en contacto con la realidad. Ese es el resumen de la primera proposición. Acá tenemos que entrar a los paralelismos que se hacen en las cartas de los maestros, ¿no? Vamos a entrar a estos paralelismos y después los vamos a criticar, ¿ya? En las cartas de los maestros, el que más escribe es el maestro Moria, no, el maestro Kutumi. Y entonces hace una serie de comparaciones explicándole a su discípulo Cine, ¿no? Usa polaridades, ¿no? La vida con la muerte, ¿no? Entonces dice, la vida es el estado despierto de vigilia, la muerte es como un sueño profundo, sin ensueños, y, o con sueños agradables, y hay veces desagradables también. Entonces, la vida, el estar en el plano físico, es como estar despierto y la muerte es como estar dormido soñando, ¿no? De ahí la pregunta, ¿estamos conscientes después de la muerte? ¿No? El otro paralelismo es entre conciencia e inconsciencia, ¿no? Estamos conscientes en la vida y en la muerte estamos inconscientes. No nos damos cuenta sino de especie de alucinaciones, ¿no? El mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Separando lo que es estar vivo de lo que es estar muerto, dos cosas diferentes. El mundo de las causas y el mundo de los efectos. En el mundo de los vivos se producen las causas y en el mundo de los muertos los efectos. O sea que en el mundo de los muertos tenemos que sufrir los efectos de lo que hicimos en vida y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque estamos alucinando medios dormidos, ¿no?
Entonces, a ver, voy a ver qué sigue. Déjenme ver qué es lo que sigue. Tengo que ser ordenado porque el tema es fastidioso y si todavía lo digo de forma desordenada, va a ser no va a ser didáctico. Ya. Entonces, como les dije, hay una crítica sobre este asunto, sobre las figuras, sobre las metáforas que usan los maestros, ¿no? Porque miren, acá estamos criticando a los mismos maestros, les estamos haciendo observaciones, ¿no? En la teosofía, nosotros, buscadores de la verdad, no tenemos cosas sagradas, pero en la cuestión de las ideas, hay veces discrepamos, hay veces tenemos nuestro propio enfoque, de acuerdo a lo que nuestro grado de conciencia y de intelección nos dice. O sea, nosotros no somos fundamentalistas. Eso es importante. En la sociedad teosófica, el libre pensamiento es la regla. ¿Por qué? Porque el primer requisito para entrar en el sendero es el discernimiento espiritual. Ese es el camino de la teosofía. Para entrar en el sendero necesitamos el discernimiento espiritual, no la obediencia ciega. No la obediencia ciega. El camino de la teosofía no va por el camino de la obediencia ciega. Quizás otros caminos, como en el camino cristiano, sí se les exige la fe ciega, la fe del carbonero, ¿no? Pero en la teosofía no. Tenemos que comprender y hacer suyas, nuestras las enseñanzas, internalizar las enseñanzas. Y eso no es posible si no pensamos, si no analizamos, si no criticamos. Entonces, estas son posiciones simplistas. Y nosotros sabemos que en el mundo del pensamiento, en la vida, no hay blanco y negro, que todo está mezclado. La línea entre la vida y la muerte no es tan clara como parece. Este está vivo y este está muerto. Hay muchísimos estados en que la conciencia empieza a retirarse del cuerpo, el espíritu se retira del cuerpo por alguna enfermedad penosa. La persona está conectado, no tiene conciencia, el cuerpo sobrevive y está un cuerpo que está vivo, o una agonía muy larga, ¿no? O una pérdida de memoria completa. Hay un montón de causas en que la persona está viva y está muerta. El cuerpo está vivo, pero la conciencia se ha retirado y viene por breves periodos. Entonces, no es una línea clara. No podemos decir, esto es la vida y esto es la muerte. No, eso no es así, ¿no? Y además, ¿qué cosa es la muerte? ¿Cuándo muere el cuerpo físico? La medicina primero decía, o la experiencia humana decía que cuando deja de respirar. Y la prueba para ver si estaba muerto, que le ponían un espejito, a ver si el vaho de la respiración lo empapaba. Más adelante se descubrió que la respiración podía no haber, o en todo caso muy poca respiración, pero el corazón era el que indicaba. Si el corazón latía, estaba vivo, y si no latía, estaba muerto. Los adelantos médicos más adelante descartaron eso. El corazón puede estar parado y la persona está viva. Y entonces pusieron el enfoque en el cerebro. Si el cerebro tiene actividad, hay unas líneas que se muestran en un ecógrafo, en un aparato, en una pantalla, que dicen si hay actividad cerebral o no. Cuando no hay actividad cerebral, está muerto. De repente más adelante van a descubrir otra cosa. O sea que la línea entre la vida y la muerte no es una línea clara, ¿no? Eh, el sueño. El sueño no es simple. La vigilia tampoco es simple.
En el sueño hay estados de sueño, alfa, beta, gamma, delta, de acuerdo a la profundidad. Hay sueños conscientes. La mayoría de los sueños son inconscientes, ¿no? Hay el sueño REM, que es el sueño profundo, ¿no? Y y la conciencia también, ¿no? La conciencia, el estado de vigilia, el estado consciente y el estado inconsciente. La experiencia humana nos dice que muchas veces nosotros estamos despiertos y no estamos completamente conscientes y hacemos un montón de tonterías y no nos damos cuenta, pasan las cosas y no nos damos cuenta porque nuestra conciencia está ocupada en otra cosa, aunque aparentemente estamos despiertos. Entonces, ¿cuándo se está consciente completamente? ¿Cuándo se está inconsciente? Yo espero que ustedes ahora estén conscientes completamente de lo que estoy hablando y no que estén medios dormidos y pensando en otra cosa, ¿no? O sea, el estado de conciencia tampoco es una cosa que pueda servir como un pilar, como una separación clara, ¿no? Este, las causas, el mundo de las causas, el mundo de los efectos, ¿no? Este, no es cierto que las causas se originen solamente en el mundo físico. En el mundo físico hay causas y hay efectos. Y en los mundos internos podemos actuar, podemos hacer el bien, podemos enseñar, podemos inspirar a los que están vivos y estamos generando causas, causas positivas, ¿no? También podemos obsesar a una persona para volverla media loca y estamos generando causas malas. Entonces, eso de que los vivos es causas y los muertos es efectos, no es real tampoco. Todo está mezclado. Es un tema complejo. Acá hay una observación interesante. Las cartas de los maestros no es un libro de texto. Las cartas de los maestros no es un libro de texto. Son cartas privadas de un maestro a un discípulo, en la que le daba determinadas enseñanzas. No era para ser publicadas como un texto de teosofía, de ninguna manera. Muchos lo toman, las cartas de los maestros, como si fuera un texto de teosofía y lo que se dice como palabra sagrada. No es así. No, esas enseñanzas estaban condicionadas a las circunstancias de un discípulo especial, que era Sinet. Fueron escritas para él y el maestro le decía lo que a él le convenía saber. Sinet estaba fascinado por el espiritismo y entonces el espiritismo gasta sus esfuerzos en describir la vida después de la muerte y las comunicaciones con los muertos. Y había revistas en esa época que publicaban semanalmente las actividades de los muertos, ¿no? Y decía que el fulanito, menganito y perencejo se fueron a un picnic, ¿no? En el mundo astral y conversaron y ahí se encontraron con las almas de este y de otro y también estaba el alma de Napoleón y hubo una serie de conversaciones interesantes sobre varios temas, ¿no? Decía que el alma de Pepito con el alma de Rosita se habían casado el domingo anterior, ¿no? Se habían casado y ahora eran esposos. Y así, una serie de cosas, de fantasías y de novelas sobre los mundos internos y lo que pasaban. Eso tenía fascinada a la gente, era toda una corriente. Se publicaba en revistas, en periódicos, había libros. Y eso no era la idea que los maestros tenían sobre la enseñanza espiritual que conviene a la humanidad en esta época. Ellos tenían el movimiento teosófico, que lo crearon especialmente para difundir entre la nueva humanidad, ¿no? De esa época y la siguiente, que somos nosotros, una serie de ideas para guiarnos hacia la vida superior. Y esas ideas eran negativas. Entonces, los maestros de manera específica combatían las ideas de Sinet y por eso combatían a él y le decían que no había conciencia, que es mentira todo eso, que
uno pasaba los estados post-mortem completamente inconsciente y soñando, que todo eso no era real. Ese fue el propósito para que los maestros dijeran eso. Y ahora nosotros podemos preguntar, ¿es posible que un maestro no diga la verdad? ¿Que falte a la verdad? ¿No? ¿Es posible? Los maestros, un maestro no puede hacer eso, un maestro siempre tiene que decir lo que es la verdad. Y entonces acá hay una historia de Buda que cuenta John Algeo, bien interesante. Es una historia que el Buda narra a sus oyentes en un sermón. Y entonces cuenta lo siguiente. Había un hombre que tenía su esposa y sus hijos, tres hijos, y se había ido a trabajar. Y cuando regresa de su trabajo, se encuentra que su casa se está incendiando. Los vecinos están rodeando la casa y tratando de apagarla para ayudar. Que ha salido su esposa y sus dos hijos mayores, pero el hijo chiquito está en el segundo piso, en el tercer piso, bien arriba, y rodeado por las llamas que vienen, no puede bajar por las escaleras porque está rodeado de llamas, pero las llamas ahorita están subiendo al tercer piso donde él está. Y todos los vecinos han puesto unas sábanas y le dicen que salte, que salte, que salte, porque no hay otra manera de salvarle la vida. Y entonces llega el padre, ve la situación y le habla a gritos a su hijo y le dice, hijito, ¿te acuerdas que tú querías que para tu cumpleaños te compre un pony? Un pony blanco, un caballo chiquito para que lo montes. Y el niño le dice, sí, sí, ya te lo compré, lo tengo más allá, en la otra cuadra. Salta para llevarte a que veas su pony. Y entonces el niño, que se moría de miedo, ante el incentivo del pony, se atreve a saltar. Salta y salva su vida. Pero ya después ve que no había pony. Entonces, en esta historia, ese hombre fue un mentiroso, un hombre que faltó a la verdad, un hombre que atentó contra la ética, contra la moral por decir mentiras. No, no. Ese hombre dijo lo que había que decir. Las palabras que estaban al alcance de la comprensión de ese niño pequeño, que podían mover a la acción a ese niño pequeño. Eso fue lo que dijo, ¿no? No mintió, dijo lo que era adecuado decir. Y eso es lo que hicieron los maestros. Para el gigantesco plan de mejorar la mente de la humanidad durante los siguientes milenios, había que decir eso, ¿no? Y entonces los maestros dijeron eso, que no había conciencia después de la muerte. Es una enseñanza para él, es una enseñanza para él, no es para todos. Eso no quita que en las cartas de los maestros haya un montón de enseñanzas verdaderamente espirituales, que son para provecho de todos, ¿no? Pasemos a la segunda posición. La segunda posición, la segunda proposición, dice que en la primera generación está la mismísima Blavatsky y Josh, ¿no? Blavatsky y Josh. O sea, la segunda posición, que sí existe conciencia en los mundos internos. Y en la generación que sigue, Annie Besant, Charles Bitter, ¿no? Otros destacados escritores teosóficos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Eh, en la clave de la teosofía, ¿no? En la clave de la teosofía hay palabras bien claras de Blavatsky sobre la existencia después de la muerte, que no la vamos a ver acá porque demoraría demasiado. Y en una novela suya, En las cuevas y selvas del Hindustán, aparece como protagonista su maestro con un nombre cambiado, también como un maestro que se llama Gulab Lal Singh, ¿no? Y este maestro afirma en la novela que la vida astral es, va acorde con lo que nosotros creemos en nuestra vida física, ¿no?
que después de la muerte empieza un periodo consciente, que hay sueños caóticos y también hay sueños profundos sin ensueños, y que la actitud determina la percepción, ¿no? Que uno ve de acuerdo a la actitud que uno tiene, de acuerdo a cómo su mente se preparó cuando estaba en vida, ¿no? Pero que indudablemente, ¿no? Este, la persistencia de la conciencia es una realidad en los mundos internos, ¿no? Y que sigue diciendo el maestro de Blavatsky que el estado post-mortem se compara al sueño, pero que el sueño de la muerte, el sueño astral, es más real que la vida física, que las vidas físicas, ¿no? O sea que la vida como nosotros la vivimos acá, guiado por la información de nuestros sentidos y lo que pensamos, es más irreal que la vida en el plano astral, porque el plano astral está más cerca de los mundos superiores y por lo tanto es más real esa vida que la vida física, ¿no? Este, bien, el sueño lúcido, profundo y caótico, o sea, sin que, según Blavatsky, en los estados post-mortem somos totalmente conscientes. Son palabras de Blavatsky, discípulo de los maestros. William Josh, ¿no? También discípulo de los maestros, decía, no hay regla absoluta, cada individuo es diferente. Unos son conscientes de haber abandonado la tierra, otros no. Unos pueden ver a los suyos, otros no, pero todos pueden ver su entorno post-mortem. Eso lo dice Josh, también discípulo directo de los maestros. No es el testigo de dos discípulos, el testimonio de dos discípulos, que sí hay una existencia después de la muerte. Besan y Leadbeater también lo dicen en un montón de textos, ¿no? Leadbeater escribe ya pues hasta con detalles, porque tenía facultades clarividentes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sacar algunas conclusiones. La tradición universal de las religiones declara a favor del estado consciente post-mortem y del mantenimiento de las relaciones con nuestros prójimos, ¿no? La tesis de inconsciencia y aislamiento del entorno de las cartas es único en todas las tradiciones de la humanidad, porque todas las tradiciones religiosas de la humanidad hablan de conciencia después de la muerte. En los cristianos, en los musulmanes, hay un paraíso, hay un purgatorio, hay un infierno. Y para que haya eso, quiere decir que el ser humano tiene que estar consciente, porque si no va a haber eso, pues, si va a estar inconsciente, no va a percibir que está en el paraíso, que está en el infierno, que está en el purgatorio, ¿no? Es las tradiciones universales, ¿no? En el hinduismo también tienen su Svarga y su Avicii, ¿no? Su cielo y su infierno, ¿no? En el budismo hay estados intermedios antes de reencarnar, ¿no? En el budismo, en Egipto también está el juicio de la pluma contra el corazón, o sea, habla de acontecimientos después de la muerte, ¿no? En todas las religiones y en todas las culturas y en todas las épocas, los estados y experiencias con seres del más allá son infinitos. Conozco un montón de personas que han tenido experiencias con seres desencarnados, ¿no? No solamente espiritistas, sino también teósofos y todo tipo de gente. Nuestra tía, nuestra abuelita, nuestra mamá cuenta esas historias. Es un testimonio de toda la humanidad. La posición de inconsciencia de los maestros no hay no se repite en ninguna religión, en ninguna filosofía, en la experiencia común de la humanidad. Es una cosa especial que se dijo para una persona especial, ¿no? A Sinet le dieron su pony blanco. Ahí está. Los maestros le entregaron su pony blanco a Sinet, ¿no? Entonces, esa posición, no es una posición real de los maestros.
Era lo que convenía decir en ese momento, en esa época, en esa cultura que se estaba volviendo espiritista. Y dice John Algeo, ¿no? John Algeo que hizo esta investigación, los Mahatmas tuvieron razones especiales para enseñar a Sinet al respecto. Pero recordemos que lo importante no es saber si estaremos conscientes después de la muerte, sino si ahora estamos conscientes y hasta qué punto estamos despiertos. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Tenemos que aprovechar ahora que tenemos un cuerpo físico para ver si estamos despiertos, hasta qué punto estamos despiertos, en qué puntos nos dormimos, porque eso funciona también de acuerdo a las personas. En unos puntos estamos despiertos y en otros puntos estamos dormidos, ¿no? En unos puntos somos lúcidos, en otros puntos no lo somos, nos obsesionamos con ideas, con conceptos. Entonces, eso es importante meditar, es importante estar en el aquí y el ahora, es importante entrenar nuestra mente en concentrarse, en enfocarse en temas y distinguir la realidad de la ilusión, porque este mundo es ilusorio y nuestra mente es la que nos hace ver el mundo de determinada manera. Se puede decir que cada ser humano crea su propio mundo, crea su propia realidad. Hasta ese punto es el papel de la mente. Como dice Blavatsky en La voz del silencio, no, la mente es el matador de lo real. Mate el discípulo al matador. Entonces, con estas palabras, queridos hermanos, termino esta exposición. Ojalá que haya tenido suerte, que haya podido hacerme entender más o menos, que no haya sido desordenado y pueda haber transmitido por lo menos alguna parte de estas enseñanzas de la tradición de sabiduría, transmitidas por muchos hermanos, por muchos autores y hasta por los maestros. Entonces yo les agradezco mucho por su atención y quedo a la espera de las preguntas que ustedes quisieran realizar. Mientras tanto, Julio, muchísimas gracias por tu exposición, porque nos pone a muchos a pensar y ahí viene el discernimiento de cada uno, ver qué vibra con cada uno, cuál proposición, si se inclina más por lo que nos dicen los maestros o por las otras generaciones. Pero allí también tenemos que ver que todos nos aportan algo y que nuestro discernimiento nos va a llevar a eso. Mientras tanto, lo tomamos como hipótesis, ya nos llegará el momento y lo hemos pasado muchísimas veces porque hemos muerto, hemos regresado, lo que pasa es que no lo recordamos. Pero lo importante creo que de todo esto y lo más bonito es que cada uno tenga su propio discernimiento y que no le tengamos miedo a la muerte, que la vida continúa, que el verdadero ser que somos sigue y que debemos ir, como dices, evolucionando, como nos comentaste, cada día ser mejores personas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario que hacerle a Julio, pues es bienvenido, es el momento de hacerlo mientras Magali se nos une nuevamente. Julio, me uno a las palabras de mi querida hermana Carolina. Gracias por la charla, una charla de mucha atención, como les dije al principio, porque a veces creemos que es lo que diga el libro, pero qué hay con lo que nosotros captamos y podemos sentir en nuestro interior. Vamos a empezar con las preguntas, como dijo la hermana Carolina, y solamente me queda darte las gracias por un tema tan interesante y tan útil a todos los hermanos, estudiar con esa conciencia verdaderamente de, de abrir ese espacio dentro de nosotros mismos para poder tener esa capacidad de entendimiento. Bueno. Gracias, Magali. Primero tenemos por acá Arturo. Adelante, Arturo. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina, todos. Qué agradable, Julio,
escucharte e ir continuar, continuando con nuestra formación. Hay una parte en la que parece ser que permanecemos más tiempo en Devachan de manera relacionada con nuestra desenvoltura espiritual. Eh, me gustaría escuchar lo que ocurre, que lo habré leído en alguna parte, sin embargo es muy importante tu comentario fresco, lo que ocurre en las muertes accidentales que parece ser que regresan rápidamente a un cuerpo en un accidente, o también cuando la gente es muy malvada, muy cruel, eh, parece ser que no puede estar en estos reinos superiores e inmediatamente regresa a un nuevo cuerpo. Es mi pregunta, Julio. Muchas gracias. Sí, Arturo, muchas gracias. No, yo le agradezco mucho a Edith porque todo este PowerPoint, todo este trabajo lo hemos hecho juntos, ¿no? Entonces no sería posible todo esto porque las mujeres son muy hábiles, tengo que reconocerlo y no es posible para mí manipular todas estas cosas. En mi próxima encarnación sí les prometo que voy a conocer computación muchísimo más que ustedes, ¿ah? Porque ya voy a nacer en un mundo muy especial. Este, Queda mundo. en la literatura teosófica, pues, tiene muchas cosas, como dije, este, grandes coincidencias, pero diferentes enfoques y pequeños y puntos donde hay discrepancias y también enfoques distintos, ¿no? Este, Porque no nos olvidemos que estamos hablando de metafísica, no estamos hablando de cosas físicas que tienen tamaño, colores, ¿no? Que se pueden analizar en el laboratorio. Esto es metafísica, no es ni siquiera filosofía, ni siquiera filosofía donde la mente nos sirve, es metafísica. Entonces, lo- lo- los discípulos superiores, avanzados de los maestros tienen una opinión con base, ¿no? Pero nosotros especulamos, ¿no? Entonces, sobre la duración de los periodos post-mortem y las distintas clases de vida post-mortem para las distintas circunstancias de la muerte, hay variaciones, ¿no? Leadbeater, por ejemplo, dice que hay almas que su existencia post-mortem es de 600, 700 años porque aparecieron en la manifestación en determinadas circunstancias. Un tipo de almas. Y otro tipo de almas de 1200, porque aparecieron en otras circunstancias a la manifestación. Esa es una información que da. Da información que la vida astral en promedio es como 20 años, ¿no? Y la vida en los mundos celestiales es de varios siglos, ¿no? Que pueden llegar hasta 1200 años, ¿no? Sin embargo, hay un montón de casos que yo he leído, he visto, me han contado, de que no es así, ¿no? Que no sé si son excepciones, ¿no? De gente que reencarna inmediatamente, ¿no? Se dice que cuando la persona muere, de manera violenta, por ejemplo, hay algunos que dicen que reencarna violentamente y hay otras personas, como en las mismas causas, Carta de los Maestros dice que una de las peores cosas que le pasa a uno es morir en un accidente, que lo asesinen a uno, que lo maten en la guerra, porque eso es terrible, ¿no? Se sufre mucho, el alma queda incomunicada por siglos. Entonces hay diferentes versiones sobre la muerte. La versión de Leadbeater que a los 20 años uno ya pasa a los mundos superiores y se aleja de la tierra. Yo conozco personas que han tenido experiencias de padres muertos hace 50 años y que en un momento de accidente que ella se estaba muriendo, ella en su trance
se le aparecen los padres y le dicen que haga determinadas cosas, que llame por teléfono y le repiten el número de un teléfono, y así ella en su alucinación lo dice y la gente lo llama y logra ser salvada. O sea que esas personas que se murieron hace 50 años no deberían estar a su alcance, ya deberían estar en el de Bachán o en el plano mental superior, pero sin embargo acudieron. Entonces yo me plego o me pliego a lo que dice Josh, que hay circunstancias y circunstancias y que varían según las personas, según las circunstancias, completamente de un polo a otro polo, porque por ejemplo, yo tomo como alegoría el mundo físico. Si a un grupo de personas hacemos una prueba y les preguntamos sobre la vida, a unas personas que ya están viejas, ¿qué tal es la vida que pasaste? ¿No? ¿Qué cosa buena, qué cosa mala? Cada uno va a hablar sobre la vida de acuerdo a su propio punto de vista y cómo vivió. Y va a decir que la vida es desastrosa, que todo es sufrimiento, que es una cochinada, que mejor es no vivir. Otro dirá la versión completamente contraria. Ahora otro dirá una versión mezclada. Dirá que para unas cosas es buena, para otras cosas es mala. Entonces, esto ya me parece que es cuestión de opiniones, ¿no? Opiniones, qué pasa con una persona muerta en un accidente, ¿no? O sea, todo cambia. Creo que a la misma vez dice, por ejemplo, Napoleón, cuando invadió Egipto, después quiso invadir Turquía y con sus tropas entró a Palestina y luchó contra los turcos. Pero no tuvo que retroceder a Egipto porque no podía mantener sus posiciones y había que retroceder y regresar a sus cuarteles en Egipto. Y entonces todos los soldados tenían que irse, pero había soldados que estaban heridos, algunos cientos de soldados que no podían montar a caballo, heridas en la columna, en la cadera, las piernas rotas, no podían cabalgar horas y horas y tenían que dejarlos en un sitio, porque había que salvar a la mayoría del ejército, ¿no? Entonces, como se sabía que los turcos torturaban a sus prisioneros, ¿no? Napoleón les dejó a cada prisionero una pistola con una bala, porque no había muchas municiones. Y le dijo, si los turcos llegan y penetran las defensas, ustedes péguense un tiro, porque peor es que los agarren y los torturen, los despellejen, los descuarticen todo en vida. Y les dejó la pistola. Y eso pasó. Entonces, la mayoría de los soldados se pegó un tiro, otros no. Y entonces, la pregunta es, ¿ese suicidio hay que castigarlo? ¿Ese suicidio es justificado? ¿Es contra la ley de Dios? ¿No? Uno no debe suicidarse y uno debe dejar que hagan lo que quieran con uno. No hay preguntas, no hay respuestas fáciles para estos temas. No hay respuesta fácil. Y así para muchos casos no hay respuestas fáciles, ¿no? Hay unos casos que la vida nos presenta que uno no sabe qué decir, porque en las enseñanzas teosóficas tampoco tienen respuesta.